Egunon, hasiko gara Irai Iturregiren prentsaurrekoarekin. Agustin Benito Betibetik, mesedez, hasi zu euskaraz. Arratsaldeon. Iraia, lehen egunean gaude, esan modu taldea, nola du dira jokalariak, plantilla itxita dago. Aupa, egunon danoi, eta, egia esan, goza dala zuek barrio hemen ikustea, que es una gozada veros otra vez por aquí. La verdad es que hace ilusión, porque ya se nos hace extraño, ¿no? Zure galderari erantzuten, bai, taldea itxita dago, nik uste ondo indartu garela, gero bigarren taldeko jokalariak ere, ikusi duzue nola bi jokalariei lehenengo taldeko fitxa egin zaien, eta oraintxe bertan hainbat jokalari ditugu aurre denboraldian gurekin, eta nik uste egin ditugun fitxaketekin betik igotzen ari diren jokalariekin, eta gero kontratua berritu zaien jokalariekin, nik uste talde lehiakorra izango dugula, eta zentzu horretan oso pozik nagoela aurten daukadan taldearekin. Iaz, jokalari hobeago duzu? Azkenean egia da nik uste fitxatu diren 3 jokalariak oso lehiakorrak direla, esperientzia dun jokalariak dira, Mariasunen kasuan internazionala da, bere helburua ikusi entzun duzu ere elkarrizketaren batean nola dala Eurokopara joatea, Itxaso ere 10 urte aritu da Errealean, jokalari oso garrantzitsua izan da zelai erdian, eta Pekeren kasuan Deporren nik uste ikurra izan dela, gol asko sartzen dituen jokalari bat da. Pasadan urtean bertan, naiz eta Depor jeitsi, 10 gol sartu ditu. Orduan, zentzu horretan, nik bai uste dudala, aurtengo plantilla agian postu batzuetan lehiakorragoa dela. Eta nik uste hori onuragarria dela, azken finean jokalariak ere, zure postuan ikusten baduzu, maila handiko beste jokalari bat dagoela, nik uste entrenamenduetan ere, zure uneko una eman behar dozula igandean jokatzeko. Iaz, denboraldia oso zaila izan zen. Aurten, lau talde esto dira. Erronka permanentzia helburua, no? Permanentzia edo... Ez dakit azkenan konfirmatuta dagoen ala ez, 4 jeitxierena egia da, 16 taldetik 4 jeistea 125 dala, pilo bat. Baina egia da ere, niretzako oraintxe bertan helburua ez dala hori, ez? Nik uste gorago begiratu behar dugula, talde sendoa daukagula, egia da gure helburua izan behar dala, askoz ere regularrak izatea, lehiakorragoak, partidu guztietan lehiakorrak izan behar dugula, nortasuna erakutsi behar dugula partidu guztietan, eta nik uste hori lortzen badugu, ez dakite non egongo garen, baina nik uste permanentziagatik ez garela egongo borrokatzen. Orduan, zentzu horretan, egia da esan bezala, azkenean nik uste 4 talde jeistea gehiegizkoa dela, 16 ligako batean, baina nik uste helburuak guretzako gorago egon behar direla. Argi daukagu, badaudela ja Espainia mailan 3-4 talde, helburu argi bategatik borrokatzen daudela eta plantilla aldetik hor egon behar direla, hor goian, eta gero badaude 4-5-6 talde,
egia da, guk ez daukagula mutien bezain sortea, soilik 3 doazelako Europara, ia etorkizunean Europa League bat sortzen dan, eta adibidez lehenengo 6ak edo 7ak premio hori daukaten, baina oraintxe bertan nik uste sailkapen erditik gora gauzak ondo eginten baditugu, ahaleginduko garela horregotea. Bueno, azken galdera, lehen liga profesionala, nabarituko dugu? Bueno, nik uste orain ari dilera aldaketa hoiekin, egia daia profesional izena daukala, ez dakite oraintxe bertan ze aldaketak egongo diren, gure kasuan nik uste ez dala aldaketarik egon dugu, azkenean talde profesional bezala lan egiten dugulako, eta zentzu horretan guk berdin jarraituko dugula. Non igartzen da, baina ez profesional izena eramateagatik, igartzen da urtero ikusten duzue zelako fitxaketak egiten ari diren beste taldeak, ez? Eta hor argi dago ligako maila pilo hasten ari direla urte batetik bestera, eta nik uste dut profesional izena eramatea anekdota bat dala, baina egia da datorren urterako nik uste ikusiko direla aldaketak. Adibidez, badirudi datorren urtean bedarrezko zelaietan jokatzea derrigorrezkoa izango dela, segia da, kuriosoa dela, naiz eta profesional izena eraman, nik orain 15 urte jokatzen nituen zelaietan, oraindik ere jokatu beharra daukagu. Eta hori normala ere ez da, eta nik uste jokalarien baldintzetan, eta hor ikusi beharko zala profesionaltasun hori ez. Vale, Agustín. Carlos, eso es, el micrófono. Gracias. Hola, Ireia, buenos días. Carlos Zavalla, de Mundo Deportivo. Bueno, pues nada, temporada nueva, un poco cómo la empezáis, cómo la valoras. Gracias. Bien, la verdad es que con muchas ganas, con las jugadoras partiendo de cero, nosotros también como cuerpo técnico partiendo de cero, que pues el año pasado entramos en las condiciones que entramos y es verdad que a todo entrenador o entrenadora pues le gusta el crear de su propia plantilla, las 3 incorporaciones que hemos tenido, que yo creo que nos hemos reforzado muy bien, que eran 3 jugadoras que llevamos tiempo detrás de ellas y que por fin hemos conseguido traerlas. Jugadoras del B que hemos subido también que las conozco bien y yo creo que nos va a ayudar a todos partir de cero, ¿no? En ese sentido, pues hablábamos que hay una plantilla competitiva, es verdad que vamos a tener una plantilla corta, pero sí que pienso que las jugadoras lo van a tener complicado para jugar y en ese sentido esa competitividad pues es positiva porque cuando tú miras a un lado y ves que estás emparejada con una jugadora que es de tu nivel o superior, pues hay que apretar en los entrenamientos para jugar el domingo y eso yo creo que hace bien al equipo. Ireia, Pedro Olazabal del Correo. Estas vacaciones han sido muy cortas, ¿no? Hace exactamente un mes que acabasteis la liga. ¿Cómo puede influir esto a vosotras? Sí que es verdad que pues por el tema del COVID creo que fuimos la liga europea que más tarde acabamos y pues eso, que hace un mes estábamos compitiendo. No obstante, yo creo que no solo las jugadoras, sino los técnicos, yo te diría que es el verano que más he intentado desconectar, sabiendo que tenía pocas vacaciones, pues intentas desconectar al máximo. Yo creo que las jugadoras han hecho lo mismo. Yo creo que no nos va a influir negativamente. Lo que sí hemos visto es que las jugadoras han vuelto bien, con balón, que normalmente el primer día estás bastante torpe. Yo las he visto para ser el primer día,
les he visto bastante bien y quizá pues eso haya sido también que bueno, que en vez de tener 6 semanas como suelen tener sin estar en Lezama, a pesar de que evidentemente solo suelen estar 10 días o 15 días sin hacer nada, porque luego pues bueno, todos los jugadores y jugadoras llevan trabajo para hacer por su cuenta, pero sí que es verdad que al estar pues 4 semanas solo sin tocar balón, pues no se les ha notado mucho. Entonces, en ese sentido, pues bien, porque bueno, yo creo que nos va a costar poco coger el ritmo. Definías a las 3 incorporaciones, a María Sun, a Itxaso y a Peque. Una por una, si te parece. A ver, el caso de María Sun, pues bueno, es una portera internacional absoluta, lleva muchos años en la Real y a pesar de su juventud, pues tiene mucha experiencia, ¿no? Es una portera que es muy buena bajo palos, es una de sus virtudes, y luego también que es una portera que transmite tranquilidad, confianza y también es una portera que comunica mucho desde atrás, ¿no? Que eso es importante. Y como he dicho en euskera también, que al final en alguna entrevista ya también ha dicho que su objetivo es ir al europeo del año que viene. Entonces ya ves también que las incorporaciones vienen con los objetivos muy claros, ¿no? Y objetivos muy potentes y que saben que para conseguir eso tienes que hacer una muy buena temporada con tu equipo. En el caso de Itxaso, es una jugadora que ha estado 10 años en la Real, pues bueno, ha sido uno de los pilares fundamentales en la medular y es otra jugadora que viene con muchísima experiencia, ¿no? Es un poco todoterreno, es una jugadora que a nivel defensivo aporta mucho al equipo, una jugadora intensa, agresiva, una jugadora muy, muy trabajadora y luego también que es una jugadora capaz de sacar juego, ¿no? Y en el caso de Peque, pues bueno, es una jugadora habilidosa, es pequeñita, es de estas que se mueve muy bien entre líneas, que se mueve, que juega bien de espaldas y luego pisa mucha área y tiene mucho gol. Y eso, pues bueno, las delanteras al final pues es importante, ¿no? El año pasado mismo, habiendo descendido el Depor, te mete 10 goles, ¿no? Y el anterior en la pandemia, cuando el Depor acaba arriba, pues no sé si metió unos 15 goles o por ahí. Entonces, se ve que es una jugadora goleadora. Entonces, creo que son 3 incorporaciones muy buenas, las 3 con experiencia, porque es verdad que una de las esencias del Atleti es tirar de la cantera, pero que también creo que es importante que equilibremos de esa manera, de tener jugadoras con experiencia en primera división y, por otro lado, jugadoras de la cantera de Lezama, que yo creo que funciona. Y así es como te puedo describir a las 3, ¿no? Y que las 3 yo creo que vienen con la mentalidad, vamos, muy clara, ¿no? Que saben a lo que vienen, que para ellas no ha sido fácil dar ese paso, porque al final, pues bueno, 2 jugadoras que llevan tanto tiempo en la Real, salir de la Real, esa decisión no es fácil. Y en el caso de Peque también en el Depor, una jugadora que bueno, al final era como alma mater del Depor y bueno, hemos conseguido traerla, así que la verdad es que estoy muy contenta. Sí, creo que recordar que a principio de mes pedías un esfuerzo al club para mantener esa competitividad. Con estos 3 fichajes has ganado esa competitividad que pedías. Sí, a ver, yo no es que pidiera al club, sino que yo creo que a medida que la Liga va cogiendo nivel, digamos, todos los estamentos tenemos que hacer un esfuerzo para estar al nivel que exige la Liga, ¿no? Entonces, evidentemente, pues todos tenemos que hacer el esfuerzo. El club, evidentemente, pues ha hecho un muy buen trabajo, trayendo a estas 3 jugadoras que repito, que llevábamos tiempo detrás de ellas y que por fin se ha conseguido traerlas. Y luego, pues ahora, evidentemente, ahora nos toca a nosotras, ¿no? A jugadoras cuerpo técnico de poner la máquina en marcha y bueno, con una plantilla competitiva como la que tenemos, pues hacer una buena temporada. Sí, Ireia, yo te quería preguntar por Viviane. Fue un fichaje un poco polémico porque había dudas de la filosofía. Un poco la versión del club, ¿cuál es de la cesión al Valencia?
Mira, se han cedido 3 jugadoras, Vivi, Nerea Nevado y Amaya. Una de las razones por las que se hace ese movimiento es porque se cree que en el primer equipo no van a disponer de los minutos que creemos que tienen que disponer con la edad que tienen y entonces pues bueno, se valora cederlas para que se curtan en otros equipos. Y en el caso de las 3, pues se ha podido cederlas a equipos de primera división, que hay muchas veces pues que no lo consigues, porque no, pues bueno, que hay equipos igual de Reto Iberdrola que sí que las quieren, pero en este caso pues se ha conseguido cederlas a primera división. Entonces, el escenario ideal, ¿cuál sería? Pues que tuvieran minutos en esos equipos y luego que pudieran volver aquí. Pero esa es la razón. Se creía que por, pues bueno, en el caso de Vivi, pues tenemos ya 4 centrales en el primer equipo, no queríamos una quinta central porque encima es una posición que no haces muchas rotaciones. Entonces esa es la razón, ya no solo de ella, sino de las otras 2 también. Sira, ya estás tu primera pretemporada como entrenadora del primer equipo. ¿Qué quieres inculcar a la plantilla? Bueno, todavía no hemos tenido mucho tiempo porque con el tema del COVID hasta, bueno, los antígenos han sido todas negativos, pero sí que es verdad que hoy hemos hecho PCRs y entonces no nos hemos querido juntar, que tengo ganas de juntarme con ellas para hablar de ello, pero bueno, lo poco que he podido hablar con ellas desde el principio, el que tengamos esa esencia de lo que es el atleti, el jugar con personalidad, el ser valientes, el ser verticales, que es verdad que bueno, que por cómo hemos sido siempre aquí, pues nos gusta ver equipos verticales que buscan rápido portería contraria, que bueno, que al final no especulas mucho con balón, equipos intensos, equipos agresivos y sobre todo equipos competitivos, ¿no? El que vayas a cualquier campo y tú veas en la cara del rival que dice, joder, ya viene el Atleti. ¿Sabes? Que es algo que eso no podemos perder. Y a partir de ahí, si somos capaces de conseguir eso, pues bueno, vamos a conseguir resultados. Mireia, ¿y tú qué objetivo te marcarías? ¿El objetivo europeo? El año pasado fue una temporada un poco difícil, pero así de primeras, ¿qué objetivo se tendría que marcar el equipo? Mira, desafortunadamente en el fútbol femenino solo hay 3 plazas de Europa. Entonces, si somos objetivos, al final tenemos a un Barça que está muy por encima y es más, que encima se ha reforzado más con Irene Paredes y otras 2 jugadoras internacionales. Tenemos a un Real Madrid que el año pasado ya quedó segundo y se ha vuelto a reforzar muchísimo. Y luego para mí están ahí arriba otros 2 equipos que son Atlético de Madrid y Levante, que por plantilla deberían de estar en esos 3-4 primeros puestos, ¿no? Y a partir de ahí luego pues sí que creo que hay equipos que también se están reforzando muy bien, pero sí que creo que son equipos contra los que podemos competir, ¿no? Ha dicho Agustín también, ¿no? Que a priori pues bueno, bajan 4, descienden 4 equipos, que es un 25%, que es como si en la liga masculina descendieran 5 equipos de 20, es una barbaridad. Pero sí que es verdad también que no estoy pensando en eso. O sea, que creo que nuestro objetivo no debería de ser ese, a pesar de que el año pasado, pues por circunstancias, lo fue. Y que, pues bueno, pues visto cómo se está poniendo la liga, pues que puede haber temporadas en las que puede suceder que estés peleando por la permanencia, pero sí que a priori con la plantilla que tengo yo espero estar peleando más arriba. Ahora, puestos europeos, hombre, pues si hiciéramos una temporada de 10... Pero bueno, complicado. Ojalá cuanto antes se cree una Europa League y que haya otras 3 o 4 plazas de Europa y pues bueno, el que hubiera 6-7 equipos que tuvieran el premio de ir a Europa, pues ahí sí te diría, oye, pues vamos a intentar entrar en Europa. Pero bueno,
a ver, es lo que hablamos, ¿no? Que yo creo que lo más importante es que volvamos a, pues bueno, ¿no? a ver la identidad del club en cada partido, que se vean unas jugadoras, un equipo con carácter, que se vea un equipo con personalidad, que se vea un equipo intenso tanto con balón como sin balón, que se vea un equipo muy competitivo en cualquier partido, ¿no? Que a pesar que juegues contra el Barça, que sabes que tienes muy complicado de ganar, que tú veas que el equipo compite absolutamente en todos los partidos, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que sí que, pues eso, ¿no? Vamos a poder optar a estar en posiciones, pues bueno, no sé si arriba del todo no, pero sí con quizá esos 4, 5, 6 equipos que están de mitad de tabla hacia arriba. ¿Alguna pregunta más? Vale. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gracias. Os recuerdo ahora que vamos a seguir con Peque. Viene ahora, sí. Bueno, Einice Barea, Peque está ya con nosotros. Perú y Carlos, cuando queráis, alternáis de nuevo. Hola Peque, Perú Lazabal del Correo. ¿Qué te ha hecho firmar por el Atleti y abandonar el Depor? Decía Ireia que ha sido una decisión difícil porque tú allí pues eras un emblema, ¿no? ¿Qué te ha hecho firmar por el Atleti? Hola, bueno, pues al final, aparte del descenso, que bueno, ya no es solo la categoría, ¿no? de haberla perdido con el Depor, pues bueno, al final yo creo que si no coges este tren con 29 años, pues bueno, se te puede pasar de largo y yo creo que toda jugadora que tenga oportunidad de jugar en el Atleti lo debe de hacer. Hola Peque, Carlos Zavalla del Mundo Deportivo. Un poco, ¿cómo te defines como jugadora? Como delantera, ¿cómo te defines? Bueno, pues soy una jugadora con mucha ambición, ¿no? Siempre con la portería entre ceja y ceja. Entonces, bueno, pues súper peleadora, o sea, peleona, tal. Y bueno, yo creo que así, bueno, y sobre todo también, pues buena compañera, ¿no? Siempre he estado muy a gusto con todas mis compañeras durante toda mi carrera deportiva y bueno, y espero que aquí siga siguiendo igual. Siendo vizcaína, ¿el jugar en el Atleti es siempre un sueño que estaba ahí en mente? Bueno, pues sí, ¿no? Porque al final yo cuando era pequeña pues iba a ver jugar a las chicas del Atleti cuando jugaban en San Mamés las pocas veces, ¿no? Entonces, pues al final pues siempre dices que ojalá yo poder estar jugando ahí, ¿no? En San Mamés. Has firmado hasta 2025, 4 temporadas, que es bastante hoy en día en el fútbol, ¿no? Eso significa un poco que el club tiene confianza en ti, ¿no, Peque? Pues sí, o sea, el club me ofreció, ¿no? Un contrato de larga duración y bueno, pues yo encantada, ¿no? Creo que es un club muy profesional y creo que voy a estar aquí en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Tus números te avalan, creo que son 84 goles en 107 partidos en el Depor, una cosa así. ¿Vienes aquí para ser una pieza importante de cara a gol y ser la goleadora del equipo? Bueno, a ver, yo creo que el gol siempre son rachas, ¿no? Pero ojalá pueda aportar muchísimo al equipo y bueno, yo creo que al final si todas aportamos lo máximo de nosotras, a todas nos va a ir bien como equipo, que eso es lo importante, no solo lo individual. Sí, cuando te enfrentabas al Atleti con el Depor, un poco qué es lo que sentías y un poco qué es lo que comentabais en el vestuario de bueno, un equipo que ha ganado ligas en el fútbol femenino. Bueno, como ves, ahora los equipos de primera división pues tienen muchísimo nivel, ¿no? Ya no es que te enfrentes a equipos que han ganado ligas, es que cualquiera te puede hacer daño, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final, pues cuando te enfrentas a equipos grandes, pues yo creo que te hace más ilusión, ¿no? Al final de competir y ver hasta dónde puedes llegar.
No, ya habéis completado el primer entrenamiento. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con las nuevas compañeras, con el nuevo cuerpo técnico? Bueno, pues a ver, están siendo duros, ¿no? Bueno, este entrenamiento ha sido bastante duro. Al final, pues bueno, cambias la dinámica completamente, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrada a un nivel de entrenamiento, ahora te lo cambian porque al final, pues bueno, la liga lo exige. Entonces, bueno, pero con las compañeras muy bien. Algunas, bueno, ya había coincidido con ellas en la selección de Euskadi. Entonces, prácticamente, pues bien. O sea, al final cuando te enfrentas contra ellas también, pues hablas, tal. Entonces, muy bien con ellas, me han acogido muy bien. El año pasado marcaste 10 goles, creo, en el Depor, un equipo que bajó a segunda, ¿no? Sí. Tiene su mérito, esa cifra goleadora. ¿Este año te marcas una cifra igual superar esa cantidad de goles o prefieres ir poco a poco? Yo soy del... A ver, siempre intento mejorar los números del año pasado, ¿no? Pero es algo personal y nada, o sea, a ver, es que los goles son rachas. O sea, te pueden entrar todos, no te entrarte ninguno. Entonces, bueno, lo más importante es aportar lo máximo al equipo. Es que no hay más. No me pongo tampoco una meta de goles ni nada de eso. Vale, pues eskerrik asko.